Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver ahora el ejercicio 14 de la guía de soluciones de la cátedra de Introducción a la Química. Es la edición 2019, el ejercicio 14 dice, calcule porcentaje peso en volumen, molaridad, porcentaje peso en peso y fracción molar de una solución de ácido fosfórico 0,77 normal como ácido triprótico, cuya densidad es 1,09 gramos por mililitro. Vamos a trabajar entonces con una única solución, con un único soluto, el ácido fosfórico, y nos indican o nos dicen cuál es la concentración de este soluto en normalidad, nos dan la normalidad, nos dicen la concentración normal de este soluto y nos piden que calculemos esa concentración en otras unidades. Creo que están casi todas las unidades que vimos en este curso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es plantear estos datos y ver cómo pensar en esta resolución. La primera cuestión es una única solución. ¿Sí? Una única solución de un único soluto, el ácido fosfórico, y me dice que ese ácido está actuando como ácido triprótico, eso quiere decir que pierde en agua, se disocia para dar los 3 protones que tiene la estructura. ¿Sí? De esta solución también me dicen cuál es la concentración normal, 0,77 normal, y me dicen la densidad, que es 1,09 gramos por mililitro. Y a partir de todo esto nos piden que calculemos la concentración en un montón de otras unidades, que si no me equivoco son porcentaje peso en volumen, porcentaje peso en peso, molaridad y fracción molar. Lo escribo todo acá, así ahí vamos poniendo los resultados a medida que hacemos las cuentas. Bien. Este valor de concentración me está diciendo que en 1000 mililitros de esta solución hay 0,77 equivalentes del soluto. O sea que me está dando la cantidad de solutos en equivalente y la referencia es a los volumen de solución, los 1000 mililitros. Y en las concentraciones que me pide hay todo como una variedad de cosas. Por ejemplo, tanto para el porcentaje peso en volumen como peso en peso, lo que necesito es la masa de soluto. Y en un caso voy a hablar del volumen de solución y en el otro caso voy a hablar de la masa de la solución. Cuando voy a molaridad necesito los moles, ya los gramos no me alcanzan. Y va a ser en 1000 mililitros de solución. Molaridad más complicado todavía, porque no solo me pide los moles, sino que me pide la masa, pero del solvente, no de la solución. Y en fracción molar me está pidiendo que trabaje o calcule el número que corresponde, y para eso necesito saber los moles de soluto y de solvente. Entonces, lo que yo les voy a mostrar antes que nada es cómo organizar estos datos y después vamos a ir haciendo las cuentas uno por uno. Lo primero que voy a pensar es de qué maneras tengo yo el dato del soluto. Entonces vamos a hablar del soluto. Para el caso del soluto, que yo lo pongo siempre con la letra ST, sé que tengo 0,77 equivalentes. Buenísimo. ¿Qué significa eso en moles? Bueno, lo que tengo que hacer es calcular, pensando que cuando yo quiero hablar del peso equivalente de un ácido triprótico, eso lo calculo como el peso molecular dividido 3, y eso me sirve para sacar esta relación, que 3 veces el peso equivalente se corresponde a una vez el peso molecular, lo que quiere decir que 3 equivalentes de ese ácido, ¿sí?, se corresponden a un mol. Y por lo tanto, los 0,77 equivalentes de ese ácido van a corresponderse a 0,26 moles. Entonces, la cantidad de soluto
que está expresada como dato inicial como 0,77 equivalentes, en realidad es lo mismo que decir 0,26 moles de soluto. Entonces ahí ya tengo una correlación entre la cantidad de equivalentes y la cantidad de moles. Bien, pero hay otras unidades de concentración que requieren hablar del soluto en masa. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es calcular esos 0,77 equivalentes, que son 0,26 moles. ¿Cuántos gramos son? Para hacer ese cálculo voy a usar el peso molecular del ácido fosfórico, que yo lo calculé, y que es 98, y entonces 98 gramos se van a corresponder a un mol del ácido, a un mol del soluto. Entonces, puedo calcular esos 0,26 moles, ¿sí? ¿Cuántos gramos son? Cuando hago esa cuenta, llego a un número que son 25 gramos. Entonces, voy a poder decir que 0,77 equivalentes se corresponden a 0,26 moles y la masa sería 25 gramos. Bien, creo que con eso está todo cubierto. Tenemos expresada la cantidad de soluto en equivalentes, en moles y en gramos, y con eso vamos a poder trabajar un buen rato. Bien, ahora nos vamos a dedicar a mirar qué pasa, o qué sabemos, o cómo escribimos lo que sabemos de la cantidad de solución. Esos 0,77 equivalentes están en 1000 mililitros. Yo sé que la concentración 0,77 normal quiere decir, o habla de 0,77 equivalentes en 1000 mililitros de solución. ¿Sí? Bien. Pero también sé la densidad, y la densidad me relaciona la masa con el volumen. Entonces voy a poder, usando la densidad, calcular cuál es la masa que se corresponde a esa solución. O sea, qué masa tienen 1000 mililitros de solución. Entonces, cuando ustedes ven un número escrito así, esta unidad lo que está diciendo es que en un mililitro, ¿sí?, hay 1,09 gramos de solución. Entonces, si en un mililitro de esta solución, ¿sí?, tengo 1,09 gramos de solución, entonces para los 1000 mililitros de solución con los que estoy haciendo mis cuentas, voy a tener 1090 gramos de solución. Y entonces voy a poder decir que estos 1000 mililitros de solución son lo mismo o se corresponden con 1090 gramos. Bien, y con eso está bien, porque en el porcentaje de peso en volumen y en la molaridad voy a hablar del volumen de solución, porcentaje de peso en peso voy a hablar de la masa de solución. Ahora, acá, en estas dos, en molaridad y en fracción molar, el asunto se complica un poquito más. ¿Por qué? Porque si ustedes repasan las definiciones, molaridad son los moles de solutos, pero en 1000 gramos del solvente. Acá no me dice explícitamente cuál es el solvente, pero sabemos que es una solución acuosa. O sea, cuántos moles de soluto hay en 1000 gramos de agua, no de solución. No es lo mismo. Entonces, eso es lo siguiente que voy a calcular. Voy a pensar ahora en qué pasa con el solvente. El solvente yo lo identifico con una S y una B corta. Bien. ¿Cómo hago para trabajar el solvente? Ni siquiera me dice quién es, no está explicitado en ningún lado. Pero lo que yo sí sé que es que las masas son aditivas. Entonces, la masa de solución que yo tenga va a estar formada, va a corresponderse a la suma de la masa de soluto y de solvente, que son las dos cosas que estaban formando esa solución. Entonces, yo puedo decir que la masa de mi solución es igual a la masa del solvente más la masa del soluto. Y fíjense que yo la masa del soluto la conozco.
son 25 gramos. Y la masa de la solución la conozco, porque ya la calculé. Son 1090 gramos. Entonces, puedo sacar por diferencia cuánto es la masa del solvente. O sea, la masa de la solución menos la masa del soluto me va a dar como resultado la masa del solvente. Yo hice ese cálculo y me dio 1065 gramos. Bien. Con eso entonces tendríamos una referencia a la masa del solvente que la necesito para calcular la molaridad. Y el último cálculo que se va a corresponder a la fracción molar me pide relacionar moles de soluto y moles de solvente. Entonces también necesito saber el solvente cuántos moles hay. ¿Cómo hago eso? Eso lo puedo hacer porque sé que el solvente es agua. Y si sé cuál es la sustancia que corresponde al solvente, si es su fórmula, puedo saber su peso molecular. Entonces, sabiendo la masa y el peso molecular, puedo calcular la cantidad de moles. Y eso es lo que voy a hacer. Yo sé que el peso molecular del agua es 18, ¿sí? Eso quiere decir que 18 gramos se van a corresponder a un mol de agua. Y por lo tanto, 1065 gramos van a vamos a calcular la cantidad de moles. Estoy calculando, 59. Son 59 moles de agua. Entonces, con eso puedo agregar a la descripción de mi solvente que sé que tengo 1065 gramos o lo que es lo mismo, 59 moles. Bien. Entonces, lo que hice yo hasta ahora fue plantear o escribir o, digamos, desmenuzar los datos que me da el enunciado. Fíjense que el problema es muy cortito, nos da muy poquitos datos, no números, tiki tiki. Pero sin embargo, yo conociendo los pesos moleculares, puedo calcular todas estas cantidades. O sea, puedo escribir la cantidad de soluto en distintas unidades, puedo escribir la cantidad de solvente en distintas unidades, puedo calcular la cantidad de solvente y escribirla también en distintas cantidades. Lo que vamos a hacer ahora es el cálculo que nos haga falta para cada uno de las concentraciones que están listadas. Porcentaje peso en volumen. Necesito la masa del soluto y el volumen de la solución, porque el porcentaje peso en volumen va a 100 mililitros de solución. Entonces voy a hacer la relación entre la masa del soluto, que son los 25 gramos de soluto, están presentes en un volumen de solución, que son 1000 mililitros, ¿sí?, de solución. Y entonces, para calcular peso en volumen, necesito saber, en 100 mililitros de solución, cuál va a ser la cantidad de gramos de soluto, 2,5 gramos de soluto. Y entonces acá voy a poder escribir que esta solución es 2,5 porcentaje peso en volumen. Bien. Vamos a peso en peso. Tengo los 25 gramos del soluto que están en, y ahora en lugar de usar la cantidad de solución en volumen, la voy a usar en masa. En 1090 gramos de solución, y entonces cuando quiero calcular para 100 gramos de solución cuánto soluto hace falta, ¿sí?, hago esa cuenta y si no me equivoco, me da 2,3 gramos de soluto, y por lo tanto voy a poder decir que esta solución es 2,3% peso en peso. Bien. Ahora vamos a calcular la molaridad. Para calcular la molaridad necesito necesito los moles del soluto en 1000 mililitros de solución. ¿Sí?
Entonces, fíjense que ya el dato que me dan es la normalidad y por lo tanto siempre estoy hablando de 1000 mililitros de solución. Entonces, directamente yo acá puse que en 1000 mililitros de solución tengo 0,26 moles. Entonces, el valor que se corresponde a la molaridad va directo, va a ser 0,26. ¿Sí? Bien. Vamos por la molaridad. Esta sí es más difícil. Molaridad. Cuando hablamos de molaridad, hablamos de la cantidad de moles de soluto en 1000 gramos de solvente. Entonces, vamos a ver que yo el solvente calculé los gramos y sé que en 1065 gramos de solvente, tengo 0,26 moles de soluto. Entonces, si yo quisiera saber cuánto hay en 1000 gramos de solvente, tengo que resolver esta regla de 3 y encuentro que esta solución tiene una concentración molar de 0,24, porque acá me da 0,24 moles de soluto, y entonces es una solución 0,24 molar. ¿Sí? Ahora voy a calcular fracción molar. Para calcular la fracción molar, se puede calcular la fracción molar del soluto a la fracción molar del solvente. Entonces, vamos a calcular, por ejemplo, la fracción molar del soluto. Entonces, si yo quiero hablar de la fracción molar del soluto, lo que necesito saber son los moles de soluto dividido los moles totales, que serían los moles del soluto, más los moles del solvente. Y esos datos yo los tengo. Los moles del soluto, 0,26 moles. Los moles del solvente, también los tengo, ya los calculé, 59. Entonces puedo directamente calcular la fracción molar. ¿Se ve ahí? Puedo calcular la fracción molar y ese valor me da, la fracción molar del soluto me da 0,044. Entonces, la fracción molar del soluto es igual a 0,0044. Se puede calcular también la fracción molar del solvente. La puedo calcular de dos maneras. Puedo calcular poniendo los moles del solvente, dividido los moles del soluto más los moles del solvente, o puedo calcular la fracción molar del solvente como 1 menos la fracción molar del soluto, y en los dos casos me debería dar lo mismo, me va a dar 0,9950. ¿Sí? Pero en general, con que ustedes pongan la del soluto, estaría más o menos bien, salvo que explícitamente les pidan expresar las dos fracciones molares. Se los pongo acá, así queda completito. Y con eso logramos escribir la concentración de esta solución en las distintas unidades de concentración. Espero que les sirva. Cualquier cosa se contactan con los docentes y nos hacen las consultas que necesiten. Hasta luego.